Y bueno, Marinés es doctora en Ciencias de la Educación, ¿no? Actualmente es doctorante en investigación transdisciplinaria, es máster en Filosofía y Ciencia Política, es especialista en sexualidad, es diplomada en Educación Superior, tiene formación en terapia sistémica, licenciada en Psicología, y actualmente, por supuesto, ella es docente del posgrado de la Facultad de Humanidades de la UNSA, también de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Católica Boliviana, y es directora del proyecto de comunidad sexual y del proyecto de familias diversas, consultora en distintas organizaciones no gubernamentales como UPA, Save the Children, GIZ, Ayuda en Acción, y bueno, es súper largo y no quiero detenerme, pero la trayectoria es grande, Marinés, y bueno, es admirable también todo el trabajo y el empuje que le has dado a toda tu formación y a todas las ganas de querer hacer un cambio en este mundo. Y algo que sí, también debo resaltar, y lo ha pedido también Marinés resaltarlo, ella es amante de la música y se denomina guitarra bruja, ¿no es cierto? Bueno, Marinés, entonces, nuevamente para toda la gente que todavía se sigue conectando y sigue entrando a sala, el tema que nos va a presentar Marinés Salazar es del femicidio al feminicidio, la lenta muerte del ser mujer, la pandemia. Bien, muchísimas gracias. Te voy a interrumpir en 20 minutos, desaparezco. Muchas gracias a Beatriz, somos compañeras de siempre, de formación, y a todas las compañeras que me han antecedido. Sí, yo generalmente suelo hablar de la familia y desde el corazón. En este momento pienso en mi querida amiga Rosario Aquín, que me dice que soy demasiado cariñosita a veces en mis intervenciones. Pero ahora yo quiero dialogar sobre lo que significa la violencia. Y por ello he puesto un nombre a esta charla que la he dado en otros espacios, que es del feminicidio al femicidio, la lenta muerte del ser mujer. Y creo que es una pandemia. Y creo que como tal debemos plantearla y denunciarla. ¿Por qué hago esta diferenciación entre el feminicidio y el femicidio? Pareciera un juego de palabras, pero no lo es. En países como la Argentina, entre otros, se entiende el feminicidio como la violencia estatal hacia las mujeres y el femicidio como la eliminación de este cuerpo. Y esto me parece importante a resaltar, porque cuando hablamos de violencia estatal, ni siquiera estamos hablando del gobierno de turno, cualquiera sea este. Estamos hablando de un Estado, es decir, un territorio con fronteras, con su población, con leyes, con normas, pero además con el gobierno, cualquiera sea este. Cuando estamos hablando de feminicidio, por lo tanto, como violencia estatal, estamos hablando del compromiso de todos y todas cada vez que una mujer termina eliminada. Es decir, cuando se produce un femicidio. Para que una mujer termine muerta, ha tenido que pasar por diferentes violencias, de las que quiero hablar hoy día. Pero antes de ello, también quiero puntualizar que he estado reflexionando durante mucho tiempo cómo entiende la población lo que es la violencia. Y ahí me encontré con que la población piensa la violencia como agresión, como maltrato, como abuso, como crueldad, de manera como sinónimos. Y no son sinónimos, son manifestaciones de la violencia. Entonces, en ese sentido, quisiera partir diciendo que la violencia es un estado de tensión en la lucha por el poder, donde una persona busca someter a otra generándole daño, o donde un grupo de personas busca someter a otras generándoles daño. Este estado de tensión, entonces, puede aparecer en un nivel bien primitivo, que es la agresión, que es esta respuesta impensada que podemos compartir con el resto de los animales ante una situación que nos estresa o que nos genera miedo. Pero ya el otro nivel de la violencia es el maltrato. Y el maltrato ya es un tema de la humanidad, porque
es esta conducta agresiva, pero pensada para someter a otra persona. Y cuando ya pasamos al abuso, estamos pensando en estas conductas maltratadoras, este comportamiento maltratador que ya es planificado, pensado y sistemático para someter a otras personas. Pero cuando entramos ya a la definición de crueldad, estamos hablando de esta agresión que pasa al maltrato, que pasa al abuso para la satisfacción y disfrute de quien lo ejerce. Entonces, cuando nos preguntan si ha aumentado la violencia, pues diríamos que la violencia siempre ha existido y va a existir en la humanidad. Pero lo que ha ido incrementando son los niveles de abuso y de crueldad. Y esto debe llamar nuestra atención, sobre todo en este tiempo. Entendiendo esto, podríamos comenzar a reflexionar también sobre cuál es la cadena de violencias. Veía ahí preguntas sobre, y entonces, ¿cómo se manifiesta la violencia? ¿Cómo la reconocemos? Y voy a volver a lo que es la mujer y las guaguas. La primera violencia que vive una mujer, una persona, antes de ser eliminada en un femicidio, es la violencia simbólica. Aquella que no nos percatamos, no vemos, pero que entra a nosotros a través de palabras, a través de imágenes, a través de mandatos que paralizan nuestra percepción. Palabras, imágenes que nos hacen pensar en formas de ser mujer, en formas de ser varón, en acciones que se supone que tenemos que tomar y que se naturalizan. De hecho, el tema del género ya es una parálisis, ya es una forma de violencia simbólica el pensar que todas las mujeres somos o que todos los hombres son o que hacen. Pero esto lo vamos aceptando y asimilando por todo lo que se nos dice. Se nos dice cosas desde mujer eres, las mujeres son tiernas, las mujeres son sacrificadas, los hombres son duros, los hombres son agresivos. Mujer eres, ¿cómo no vas a querer tener guaguas? Mujer eres, etc. Entonces, esta violencia simbólica que aparece a nivel cultural, la toma una familia, la toma una comunidad y la normaliza. Y estos días estamos viendo esas características de normalización, que cuando aparecen pequeñas grietas y dicen, bueno, a ver, yo no soy así, de inmediato hay un sistema que, representado en muchos miembros de la familia, vuelve a tomar esta violencia simbólica. Y esta violencia simbólica se reproduce en cadena por una siguiente violencia que nos afecta especialmente a las mujeres, que es la violencia comunicacional. Aquella que, recogiendo todos estos símbolos, pone en estereotipos lo que significa ser mujer, especialmente en imágenes, y pone en estereotipos lo que significa ser hombre. Estos estereotipos responden a estos consumos que los países autodenominados desarrollados han puesto como imaginarios y como cumplimiento para nosotros. Muchos de los medios de comunicación hacen uso de la imagen de la mujer estereotipada, delgada, anoréxica, etc., bailarina, o de su vida o de su muerte. Y entonces esto ya nos sigue eliminando de lo simbólico a lo comunicacional, nos elimina en nuestro ser. Es una muerte lenta, por eso digo. Pero mediada por esta violencia simbólica y esta violencia comunicacional, ya al interior de las familias aparece la violencia psicológica. Esta que se traduce en malos tratos y en abuso hacia las personas, desde niños, desde niñas, y especialmente a las mujeres. Y aparecen frases como, tan fea eres, tan tonta eres, ¿quién te va a querer?
tan gorda te habías puesto, razón te ha dejado, no sirves para nada. Y esta violencia va haciendo carne en la estima de las personas, especialmente de las mujeres. Tanto que esta sensación profunda de incompletitud va a buscar alguien, algo que le haga sentir completa. Y ahí aparecen noviazgos violentos, y ahí aparecen relaciones de pareja que supuestamente vienen a salvar a esta persona, pero también bajo estos estereotipos de la violencia simbólica. A partir de esta violencia psicológica aparece la violencia sexual. Esta violencia sexual que nuestra sociedad solo entiende como penetración oral, anal o genital, pero no mira esta violencia sexual deprivadora que evita esta educación integral de la sexualidad. No mira esta violencia sexual exacerbadora que hace uso de los cuerpos, especialmente de las mujeres, ofreciéndolos como objetos de consumo, desde niñas, hipersexualizando. No mira esta violencia sexual seductora que aparece como besos, toques, caricias, manoseos, aprovechando las sensaciones de un cuerpo, especialmente de niñas, niños, adolescentes, mujeres. No ve esta violencia sexual acosadora que con aparentes piropos te dicen qué rico poto tienes y te invade el cuerpo y te invade la vida. No ve esta violencia sexual comercial tan de la mano de la trata y el tráfico que ya comienza explotando la figura, la imagen que se da en medios de comunicación. Todo esto, la violencia simbólica, la violencia comunicacional, la violencia psicológica, que ya recoge estas dos, la violencia sexual, pues hace carne también en la violencia física. Y por ello no es casual estos jalones, estos pellizcones, estos empujones, estos sacudones, que tienen mensajes como para que entiendas, ¿por qué eres tan tonta? Te he pegado porque tú te lo has buscado, etc. Eso no es casual, viene de todo esto que ha antecedido las otras violencias. Y esta violencia física pasa de esos sacudones, jalones, empujones, pellizcones, a golpes, a puñetes, a fracturas. Y es ahí ya cuando finalmente aparece la violencia femicida, que ya es dar el último toque para que este cuerpo, testigo de tantas violencias, desaparezca. Realmente yo creo que si nosotros como sociedad y quienes trabajamos en pos de la equidad, de la igualdad, no miramos esto con claridad, vamos a seguir nomás dando vueltas en este círculo. Y si nosotros como Estado no entendemos que un gobierno, cualquiera sea, es representante de aquello que nosotros hacemos y pedimos, vamos a estar dando puñetes al vacío. Este gobierno ha iniciado diciendo que era transitorio, pero en medio de ello ha iniciado planteando que era el año contra el infanticidio y el feminicidio. Y esto de alguna manera nos ha generado algo de esperanza. Hoy aplanada, porque vemos que el feminicidio, el infanticidio, el derecho de las personas, de los niños, niñas, mujeres, ha pasado al último plano. Entonces, ¿qué hacer? Preguntaban por ahí. Primero, hacernos conscientes de que Estado somos todos y que los gobiernos van a pasar con más o con menos acciones. Pero en segundo lugar, creo yo, importante también alzar nuestras voces para cualquier gobierno y plantear que un Ministerio de Educación debe comenzar desarrollando educación integral de la sexualidad y que deje de pensarla como coitalidad. Que un Ministerio de Comunicación debe seguir
eliminando la pornografía, que es un delito en nuestro país, que ahora además tiene características zoofílicas, pedofílicas, ya no es solamente un encuentro de desnudos. Y ahí tienen la ATSIB, la GETIP, todas las agencias que pueden hacerlo. Pero además regulando los contenidos que transmiten toda esta violencia simbólica que tanto daño nos hacen. Necesitamos que el Ministerio de Salud abra a la definición de salud y que deje que la población entienda que salud no es solamente ausencia de enfermedad, eso nos repetimos décadas y décadas. La salud es un equilibrio físico, mental, emocional, no son solo hospitales. Que un Ministerio de Culturas interponga pues sus oficios para romper con todo esto que significa la perpetuación de estos mandatos simbólicos que nos paralizan. Que un Ministerio de Economía brinde los recursos para apoyar a tanta gente, tantas mujeres, tantos niños que están viviendo estas situaciones, no mirarlos de palco. Que las gobernaciones no solamente estén pensando en estos cambios físicos, y mucho más los municipios. Creo que nos falta todo esto, y todo esto se llama educación, pues. La educación no es solamente un tema de aula. La educación no es solamente este hecho de transmitir contenidos. La educación es una responsabilidad que tenemos todos y todas, estemos donde estemos, cualquiera sea nuestra ideología, para que los seres humanos en plenitud seamos plenos, convivamos en equidad. Yo quise plantearles esto hoy día. Tal vez me hubiera gustado más hablar de la familia, de la diversidad de familia, cómo nos conformamos, cuáles son los hábitos que tenemos que ir desarrollando para tener equilibrio. Y seguro que tenemos que hacerlo. Pero me ha parecido bien importante sacudirnos hoy en día y decir, si yo soy parte de este Estado, ¿qué estoy haciendo? Más allá de pedir, de criticar, ¿qué estoy haciendo yo desde donde me corresponde? ¿Y cuáles son mis planteamientos claros para quienes nos representan? Esto es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes en este tiempo. Espero haber cumplido los 20 minutos.